Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto que nos acompañen a una emisión de En el Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. El día de hoy vamos a estar hablando del otro lado del deporte, quienes se encargan precisamente de generar, de informar, de compartir los hechos, pero muy lejos del estado donde justamente nuestra invitada del día de hoy nació. Me refiero a Paola Herrera Rodríguez, que bueno, desde hace 7 años está en España cubriendo y dándole seguimiento al fútbol español, al fútbol europeo, y que nos va a platicar sus experiencias, las entrevistas que ha realizado, sin dejar de cerca el sentimiento y el corazón mexicano, y más en específico el corazón y la pasión por el deporte en Yucatán. Sin más preámbulo, agradezco la presencia de Paola Herrera Rodríguez, esta periodista yucateca que pues está de vacaciones en nuestra ciudad. Pau, hablemos un poquito de tu gusto, de tus inicios, no como periodista, sino como deportista, porque es la faceta que te catapulta, que te lleva, que te motiva, y que hoy vamos a hablar de la gimnasia rítmica. Bienvenida. Muchas gracias, ya te debía la entrevista desde hace mucho tiempo. Así es, coincidimos el día de hoy. Yo inicio, como tú bien dices, en la gimnasia rítmica, justo inauguraban el gimnasio polifuncional. Te hablo de, yo tendría aproximadamente 6, 7 años, con la profesora María Eugenia Figueroa, y se inicia un camino súper bonito dentro de la gimnasia. Yo puedo decir que la gimnasia es el inicio de absolutamente todo lo que viene después. Estuve muchísimos años, hasta que cumplí 15 años, y cuando decido retirarme de la gimnasia, comienzo a trabajar como entrenadora. Maru me invita para trabajar como entrenadora y estoy en el IDEI 13 años trabajando. Ese fue el inicio de absolutamente todo, porque a partir de ahí surge una enorme necesidad en mí de comunicar. La realidad es que no estudié periodismo, estudié derecho. Mi abuelo siempre me dijo que yo tenía que ser abogada y yo me lo mentalicé y me lo metí muy dentro. Pero cuando termino de estudiar Derecho y entrego el título en casa, digo, bueno, ya es momento de hacer lo que a mí me gusta y lo que me apasiona. Muy buena decisión. Entonces ahí yo, como no había estudiado periodismo, pues yo no tenía como las bases, ni sabía ni cómo comunicar, ni cómo escribir, ni nada. Entonces dije, no me va a contratar nadie, pero tal vez si yo me creo mi propio medio, pues yo puedo hacerlo yo sola. Y así surge Expresión Deportiva, que fue una revista que yo, creé desde hace mucho tiempo y con la que decidí empezar a impulsar y a difundir el deporte yucateco. Esta revista, tengo entendido, estuvo 5 años, del 2010 hasta el 2015, cuando viajas a España. Correcto. La tuve 5 años, los acompañaba a ustedes, que me enseñaron muchísimo a todos los eventos. Íbamos pues a los partidos de Venados, de Leones, cubrimos Olimpiada Nacional, y yo iba, como bien podía, empíricamente con el teléfono, escribiendo notas, entrevistaba a deportistas, a Romel Pacheco, a Lupita Quintal, y entonces ya surge en mí esa necesidad de estudiar y de prepararme para poder hacer bien el trabajo. Entonces empiezo a investigar de dónde podría estudiar y prepararme con la carrera que yo tenía. Y hay un periódico español muy importante y tiene una maestría, o sea, dentro de ese mismo periódico te ofrecen ese máster. Entonces presento los exámenes, hago las entrevistas pertinentes. De hecho, a lo mejor lo recuerdas, a lo mejor no, estábamos haciendo una cobertura en el Cuculcán. ¿Del béisbol, de los Leones? Cuando me llaman por teléfono para decirme que me habían aceptado. Yo me acuerdo que era más o menos por ahí el mes de mayo. Me llaman por teléfono para decirme que me habían aceptado en el máster, y ahí ya comienza un giro de 180 grados, porque no solo era el cambio de carrera y de aprender qué era lo que yo quería, sino un cambio absolutamente de vida. Sí, cómo no, recordamos esa mañana que estábamos varios reporteros, asistíamos a cubrir pues una actividad de los Leones en el Parque Cuculcán, cuando sonó tu teléfono y tu semblante, tu cara cambió de alegría, y no era para menos. Así llegó la oportunidad para ir a perfeccionar, para ir a tener los conocimientos en torno a la carrera de periodismo deportivo por este rotativo, este periódico de España. Y de ahí, terminas, después de un año de estar cursando esta maestría, como tú decías, tu profesión, tu carrera, la que estudiaste es licenciado en Derecho, pero fuiste a estudiar esta maestría de un año en España de periodismo deportivo. Te terminó de gustar, porque
puedes tener un primer acercamiento y no era lo que querías. Finalmente tú eras abogada, finalmente tú fuiste deportista, sí, de gimnasia rítmica, habías tenido tu revista 5 años, pero se han dado casos que dices, espérame, no era como lo que yo quería, pero fue al contrario, te terminó de motivar, de encantar, de apasionar. Totalmente. A ver, los inicios, la realidad es que fueron muy complejos porque nosotros los latinos tenemos una manera de escribir y de adornar las cosas y en España no sucede esto. En España, al menos en el periódico, te dicen que las frases son muy cortas y tienes que escribir sujeto, verbo y predicado y hasta ahí. Entonces los primeros meses fueron complicadísimos porque todo lo que escribía estaba mal, ¿no? Era como esto no va, demasiado barroco, demasiado poético, esto no sirve, o sea, para el diario Marca no se habla así. Entonces fue un inicio duro, tuve que leer muchísimo, aprender cómo se hacía el periodismo ahí y a partir de ese aprendizaje empezar a hacerlo yo misma, ¿no? Estuve en el máster. La ventaja de ese máster es que estás estudiando durante 9 meses y luego tienes 6 meses de prácticas dentro del periódico, en la misma redacción. O sea, las clases son en la parte de abajo y en la parte de arriba está la redacción, o sea, donde se vive el periodismo. Está la radio, está la televisión y está pues toda la redacción donde están los periodistas que cubren Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, fútbol internacional. Entonces eso te empapa y te enseña perfectamente cómo se vive el periodismo en España. Y yo, la verdad es que, a ver, me cuesta un poco decirlo, pero yo desde el primer día que pisé Madrid, supe que no iba por un año. O sea, tuve muy claro que esto iba a durar un poco más y bueno, este mes de octubre se van a cumplir 7 años ya viviendo en España. 7 años de una aventura, de pues una maestría que se ha convertido en una pasión, en un trabajo. La yucateca Paola Herrera Rodríguez trabajando y cubriendo el fútbol europeo, la Champions League y se acerca el Mundial. Todavía de esto vamos a platicar, entrevistas, escenarios, partidos, experiencia que ha acumulado en 7 años de vivir y de trabajar en el periodismo deportivo en España. Vamos a la pausa. Esta noche estás en el juego. Continuamos esta noche aquí en el juego desde el estudio A de Teleyucatán, hablando y entrevistando a Paola Herrera Rodríguez, la periodista deportiva yucateca, que hace 7 años se fue a estudiar una maestría en España. Ahí se ha quedado, permanece y ha estado cubriendo el fútbol europeo. Pau, nos has hablado de tus inicios cuando fuiste deportista, gimnasta de gimnasia rítmica, también tu llegada a España, tu maestría, el año que lo cursaste, tus pues experiencias. Ahora hablemos ya del campo, es decir, cuando terminas la maestría, cuando te abocas a seguir pues trabajando ya después de haber estudiado en esta institución, en este periódico, te dan la oportunidad de trabajar en ella, de este periódico español. ¿Cuáles fueron tus primeras entrevistas, primeros reportajes? ¿Qué nos puedes recordar de esa primera experiencia? Pues hace, de los 7 años, hace 6 años, ¿no? La realidad es que no fue hace 6 años, porque cuando tú te vas a estudiar a España, no puedes trabajar inmediatamente. Tú entras con un visado de estudiante y ese visado tienes que estarlo renovando por 2 o 3 años en este caso, y tienes que encontrar una empresa española que te pueda otorgar la residencia, alegando que lo que tú haces no lo hace nadie más. Es un camino muy complicado que va a la par de lo que yo quería hacer. Entonces yo estuve trabajando en una empresa que no se dedicaba a nada relacionado con el periodismo para poder obtener este derecho a poder trabajar. Y posteriormente, después de varios años, un par de años, empecé a trabajar en el diario Récord. Justo cuando llegó Héctor Herrera al Atlético de Madrid, ahí fue mi primer trabajo con el diario Récord y a partir de ahí pues ha empezado un camino, ¿no? La realidad es que se cubrían, se hacían muchas entrevistas antes de la pandemia y ahora con el cierre de la pandemia pues es muy complicado. Poco a poco hay una apertura más en los medios de comunicación y en los clubes, pero al principio pues sí que podías solicitar una entrevista al club, que es así como ese es el camino directo, no puedes ir directamente con la persona, sino que tienes que solicitar al club y el club a lo mejor se tarda 2 o 3 meses en otorgarte la entrevista.
Pero bueno, sí tuve la oportunidad de entrevistar a grandes personajes internacionales, entre ellos pues Javier Aguirre, Hugo Sánchez, Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Diego Forlán. Estuve también en Qatar entrevistando a Cafú. Grandes personajes del mundo del fútbol, y también le doy un seguimiento tanto a los mexicanos que militan en Europa como a la Liga Española. Doy un seguimiento semana a semana de los partidos del Real Madrid en el Bernabéu y los partidos del Atlético de Madrid en el Wanda. Correcto, merecías mexicanos en Europa, rumbo precisamente al Mundial, a Champions y bueno, pues todo lo que conlleva el fútbol mundial, el fútbol europeo. ¿Cuál ha sido la entrevista más difícil en estos entonces 5 años de estar ejerciendo ya en España esta profesión del periodismo deportivo? La entrevista más complicada, no por lo que te haya respondido, sino quizá conseguirla y luego me dirás ya realizarla, porque la puedes conseguir fácil, pero de repente el personaje que vas a entrevistar, pues no es nada fácil, ¿no? Sacarle palabras, hay quienes te dicen sí, no, y se acabó la entrevista y entonces ahí va tu creatividad para sacarle la historia. Una de las entrevistas, no le llamaría difícil, sino de las que más yo disfruté y en la que más nerviosa me sentí. Tardé aproximadamente 3 meses en conseguirla, pues pláticas con el club, me preguntaban qué le quería preguntar, o sea, porque el personaje tiene que saber sobre qué va la entrevista, cosa que, a ver, no es muy periodístico, pero es así. Y fue a Emilio Butragueño en el Santiago Bernabéu por todo lo que involucra una entrevista en el Santiago Bernabéu. Claro. Tenía que llevar camarógrafo, fotógrafo, y fue una entrevista espectacular, tanto por lo que te digo, por todo lo que involucra estar en el Bernabéu y por todo lo que involucra sentarte con una leyenda como lo es Emilio Butragueño. Y platicamos acerca de, bueno, todo lo que hay en torno al club, todo lo que él hace, porque, bueno, ahora mismo es el jefe de Relaciones Institucionales y de Relaciones Públicas del club, pero también de una etapa muy bonita que él vivió cuando jugó en el Celaya y cuando vivió en México. Él comenta que fue uno de los años más felices de su vida y eso hacía un poco especial la entrevista. Sabía de la cultura, de la comida, de las tradiciones mexicanas, ¿no? Y finalmente una mexicana que lo estuviera entrevistando, me imagino, le hizo recordar ese paso dentro del fútbol mexicano a Emilio Butragueño. Precisamente, ¿cómo ha sido la aceptación cuando llegas a un país, el que tú seas extranjera, el que tú, como mencionas, hayas tenido que comprobar que lo que tú haces no lo estuviera haciendo, no estabas desplazando a un español para tener esa visa de trabajo, como ocurre en muchos países importantes, esta temática, este proceso? ¿Cómo fue el recibimiento de tus compañeros, de tus colegas, de los mismos directivos del deporte, del fútbol en España? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te abriste paso? ¿Te fue difícil? ¿Te fue fácil? Es complicado trabajar en un país que no es el tuyo, primero que nada por todas las reglas que hay para poder trabajar. En el máster sí que había niños de todas partes del mundo, entonces eso hace una riqueza cultural muy grande a la hora de tanto de escribir como de trabajar en el periódico. Y yo, sinceramente, en España siempre he tenido gran colaboración de las personas con las que trabajo. Ahora no estoy en el diario Marca, pero tengo apertura total para ir a grabar ahí, tanto a los periodistas como a los que trabajan ahí para, no sé, alguna nota relacionada con algún mexicano. Por ejemplo, si está destacando Andrés Guardado, pues tengo la posibilidad y las puertas abiertas para ir a entrevistar a la gente que se dedica a cubrir el Betis de Andrés Guardado. Entonces, siempre ha habido una apertura. Lo único complicado ha sido el hecho de lograr el permiso de trabajo en España, que gracias a Dios ya lo tengo, y el hecho de buscar las oportunidades y de buscar las entrevistas y de estar ahí siempre en el momento adecuado. Sí, me imagino. Es pues un proceso que has estado pues tú en el día a día haciendo, logrando los permisos, logrando de forma legal estar trabajando en España. Me has platicado de varios nombres, de personajes, de instituciones, de leyendas del fútbol mundial. A nivel local, obviamente, a nivel México, quiero específicamente hablar, pues has entrevistado a la más grande figura como jugador, a Hugo Sánchez, pero también al Vasco, a Javier Aguirre en repetidas ocasiones. ¿Qué te dice, Javier, el ver a una mexicana ahí?
la verdad es que el hecho de la convivencia ha hecho que nos volvamos buenos amigos, tanto de Javier como de Hugo. A él lo valoran y lo quieren muchísimo en España, la gente no se lo imagina, o sea, hemos estado a lo mejor en algún restaurante y la gente se le acerca a ambos, o sea, los recuerda con mucho cariño. La gente suele ser muy respetuosa a la hora de acercarse, no es como en México que a lo mejor se te abalanza todo el mundo. Ahí la gente se lo piensa un poco, se espera que termines de comer y es como, ¿te molestaría, por favor? Eres mi ídolo de toda la vida, una foto. Y es muy bonito verlo. O sea, eso a mí sinceramente me motiva muchísimo porque al menos la historia de Hugo y la historia de Javier es de un mexicano que triunfó en un país que no era suyo. Sí. Entonces, por ejemplo, a Hugo, que al principio no lo trataban bien, lo insultaban, le decían de cosas, y él se mentalizó a que tenía que ser el mejor y en trabajar día a día en lograr eso. Entonces, son historias muy bonitas que al menos a mí me motivan a seguir adelante y a pensar que en el camino en el que estoy es el camino correcto. Coincido contigo, ¿no? Esa experiencia de Hugo Sánchez, del escuchar en la tribuna insultos y que al final del día estos insultos se transformaron en porras y en aplausos por su trayectoria deportiva. Vamos a ir a una pausa. Al regresar, el último bloque, la recta final de esta emisión de En el Juego, para que Paola Herrera Rodríguez, esta periodista deportiva de Yucatán, que está en España desde hace 7 años, nos hable de los próximos proyectos. Viene la final de la Champions, viene el Mundial de Qatar. ¿Qué va a estar haciendo? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus metas? Vamos a la pausa. Regresamos. Recta final de esta emisión de En el Juego, hablando esta noche con Paola Herrera Rodríguez, periodista deportiva de Yucatán, que desde hace 7 años radica en España y está cubriendo pues el fútbol lógicamente europeo. Paola, viene 28 de mayo, me recordabas, en París, la final de la Champions, Real Madrid contra Liverpool. Estás en el proceso de acreditación. Hay grandes expectativas de que estés cubriendo este evento pues para este reconocido periódico, además que estás trabajando para otros 2 medios europeos. ¿Cómo ves esa final y cómo va el proceso para tu acreditación y que estés dando cobertura a la final 2022 de la Champions? La realidad es que yo estaba muy feliz porque venía de vacaciones y de hecho no tenía vuelo de regreso, pero si ganaba el Real Madrid sí que tenía que regresarme para darle cobertura a este evento. Es el 28, como bien dices, 28 de mayo, las acreditaciones están dentro, solo falta esperar que nos las concedan. He tenido la oportunidad de cubrir otras 3 finales de Champions, en Milán, en Cardiff y en Madrid. Sin embargo, en ningún he estado dentro del campo, todo ha sido fuera. Entonces, esta sería como la primera oportunidad que tengo después de haber trabajado con estos medios durante 2 años, de poder estar dentro, porque la UEFA ya conoce mi trabajo, ya sabe que yo le doy cobertura semanal tanto a Liga como a Champions, y bueno, esta es la primera posibilidad real que existe de poder estar dentro. Entonces, todavía no es seguro, hasta que me confirmen la acreditación, el hecho de que pueda volar a Madrid para luego ir a París a darle cobertura, pero hay grandes posibilidades de que pueda estar ahí, así que lo más seguro es que sí tenga que volar a París. Y el Mundial de Qatar, estuve hace en octubre, justo cuando se cumplían 365 días para el arranque del Mundial, conociendo los estadios, conociendo un poco la cultura, dando a conocer a la gente qué es lo que se va a topar cuando visite a Qatar, y es una experiencia espectacular. Ya les puedo garantizar que va a ser uno de los mejores mundiales de la historia por toda la infraestructura y por toda la tecnología que hay dentro de este mundial, y creo que la gente que tenga la oportunidad de estar ahí debe aprovecharla para vivir esta experiencia. ¿Pronóstico para México en el mundial? Avanzamos al 5º partido. Ojalá que así sea, porque creo que ya nos lo merecemos. Creo que los futbolistas lo merecen, para que se quite toda esta presión que hay encima de ellos. Es un grupo complicado con Argentina y con Polonia, con Arabia, que también es al menos va a ser una de las aficiones más grandes que va al Mundial.
pero yo deseo de todo corazón que sí, que avancemos lo más que se pueda. ¿Pronóstico para la Champions? La Champions va a estar muy complicada, pero yo creo que el Madrid ha hecho lo más difícil ya, tanto con eliminando al PSG, eliminando al Chelsea y eliminando al Manchester City, así que yo voy con el Madrid. Correcto. Pau, ¿qué viene? ¿Qué te falta? ¿Cuál es el objetivo a un mediano y a un largo plazo dentro del periodismo deportivo? Pues ahora mismo estoy muy enfocada en seguir dándole cobertura a estos grandes eventos, en estar en el Mundial, por supuesto es como la cerecita del pastel, y estoy preparando un proyecto muy bonito que relaciona mujeres, periodismo y fútbol, y que espero en muy poco tiempo estar presentando aquí en Mérida, así que a toda la gente que amablemente me sigue los invito a estar muy pendiente porque este va a ser un proyecto de los más bonitos que he hecho y creo que lo van a disfrutar muchísimo. Correcto, no podemos dejar de hablar también de la pandemia, cómo está la situación en España. Hace un año justamente llegamos incluso a presentar a través del noticiero Deportes Teleyucatán, pues cómo estaba la situación en España. ¿Está controlado? ¿Cuál es el panorama dentro del país donde estás viviendo hoy día? Yo lo noto muchísimo porque aquí en México siento que todavía siguen las restricciones muy puntuales. En España la realidad es que ya hay una gran apertura ahora mismo. Por ejemplo, las mascarillas ya no se usan ni en interiores ni en exteriores, o sea, ya se eliminaron por completo. La gente va por la tercera, cuarta vacuna, entonces ya la realidad es que ahí se siente mucho menos de lo que se siente aquí, que todavía siguen con bastantes cuidados. Correcto, esto te ha permitido todavía ejercer un poquito más libremente, no sé, entrevistas, cobertura de partidos, cobertura de eventos. La realidad es que para los primeros partidos, justo cuando arrancó la liga, era muy complicado, al menos a los medios internacionales extranjeros no nos dejaban ir al estadio. A partir, yo creo que del mes de diciembre fue que ya se abrió por completo. Y ahora mismo sí, o sea, lo único que no tiene una gran apertura son los clubes al dar entrevistas con futbolistas porque precisamente los están cuidando, ¿no? Para que puedan no tengan ningún problema de contagiarse por haber estado con un periodista. Claro. Entonces, si hay algunos clubes que te hacen a lo mejor una prueba PCR antes de entrevistar al futbolista, pero sí hay otros que continúan herméticamente cerrados. Entonces, ahora con la situación que va mejorando bastante, yo supongo que esa apertura a lo mejor para la siguiente temporada previa al Mundial continúe así y se puedan hacer ya grandes entrevistas. Paola, pues muchas gracias por compartir tus experiencias, por platicarnos lo que se ha hecho, lo que has hecho en el periodismo cubriendo el fútbol europeo. Y pues a seguir dándole, ¿no? Eres un ejemplo de pues una generación de periodistas deportivos yucatecos, hoy con la bandera de México en España. Suerte y estaremos en contacto. Gracias por permitirnos hoy platicar aquí en El Juego contigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto, como siempre, estar en Mérida. Con eso estamos llegando a la parte final. A nombre de todo el equipo, Sergio Chan en la cámara mágica, Denis Chan en la producción, soy Mario Peniche Gorosica. Nos vemos la próxima semana, miércoles 22:30 horas, 10:30 de la noche aquí en El Juego por Tele Yucatán. Gracias. Buenas noches.